Apple acaba de lanzar iOS 17.3, la más reciente actualización para su teléfono iPhone, y en este video te estaré contando todos los cambios y mejoras que trajo esta actualización, como el nuevo método antirrobo. Así que comencemos. Sin duda alguna, la función emblemática de iOS 17.3 es la nueva función de método antirrobo, y aquí te estaré explicando cómo es que funciona. Para poder activarla tienes que ir a la parte de configuración y bajar hasta la sección de Face ID y código. Aquí obviamente escribes tu código y bajas un poquito más hasta encontrar la parte de protección del dispositivo en caso de robo. Aquí, como puedes ver en la descripción de esta función, el teléfono no permitirá que utilices el código de PIN de tu teléfono, los 4 o 6 dígitos que utilizas para desbloquear la pantalla de tu teléfono, sino que requerirá el uso de tanto la cara o el dedo en el caso de teléfonos con Touch ID para poder cambiar algunos aspectos súper seguros, como por ejemplo cambiar la contraseña de tu teléfono. Anteriormente, si querías cambiar la contraseña de tu teléfono, simplemente podías utilizar los 4 dígitos o 6 dígitos de tu teléfono para cambiar la contraseña de tu cuenta de iCloud. Esto obviamente provocó que algunos ladrones comenzaran a estar pendientes de las personas cuando escribían el código, para entonces robarle el teléfono, y utilizando solamente estos 4 números o 6 dígitos podían entonces cambiar la contraseña del teléfono, imposibilitando a la persona de que pueda entonces acceder al servicio de encontrar el iPhone, de marcarlo como perdido. Incluso también estos 4 dígitos también se pueden utilizar para acceder a las contraseñas del dispositivo, lo cual entonces le permitía a estos ladrones entrar a aplicaciones de banco para robarle el dinero a las personas. Ahora, cuando actives esta función, el teléfono requerirá que estés en un lugar seguro, como por ejemplo tu casa o tu trabajo, para hacer cualquier cambio de configuración del mismo sin tener que utilizar Face ID. Y en el caso de que entonces estés fuera de estos lugares seguros, tendrás que esperar 1 hora para hacer estos cambios, lo cual entonces te dará un poco de tiempo si por ejemplo te robaron el teléfono, para que puedas activar el modo de perdido en tu dispositivo robado, para que entonces esos ladrones no puedan hacer nada con tu dispositivo. En realidad, para mí esta función es sumamente importante y les exhorto a las personas que lo activen en su dispositivo para que puedan tener un poco de mayor seguridad. Apple activó esta función por todos los reportes que se estaban haciendo en Estados Unidos, en el cual las personas estaban pendientes de personas que estaban en una barra, que estaban quizás un poco borrachos o algo así. Pues entonces se empezaron a ver reportes de que estos ladrones agarraban los teléfonos de las personas luego de ver a ellos escribiendo la contraseña, para entonces bloquearle el acceso a su dispositivo y a otros equipos, como por ejemplo su computadora o su iPad, y entonces hacer lo que querían con el dispositivo, como por ejemplo robarle el dinero de su cuenta de banco, solicitar la tarjeta de Apple y entonces hacer compras. Así que sin duda alguna esta función es sumamente importante y te exhorto realmente a que la actives en tu dispositivo. Obviamente a muchas personas también les gustaría que Apple bloquee el proceso de apagar el teléfono utilizando Face ID. Ya veremos si entonces vemos un poquito de mayor presión a Apple para que la compañía haga esto. Otra función que Apple lanzó con iOS 17.3 fue una que nos prometió desde el pasado mes de junio que estaré llegando con esta actualización de iOS 17, y es la función de poder vincular tu teléfono directamente con un televisor en un hotel. Si seguramente has viajado a algún hotel, el hecho de poder mostrar el contenido de tu teléfono a ese televisor del hotel es uno bastante complicado, porque hay veces que quizás no quieres pagar por el Wi-Fi de ese hotel, y el hecho de comunicarte en la conexión Wi-Fi del Apple TV o del sistema que utiliza el televisor realmente es bastante complicado. Pues ahora Apple estará colocando un sistema de códigos QR para que puedas escanear ese código desde tu teléfono, para que entonces puedas vincular tu teléfono con el televisor, para que entonces puedas mostrar el contenido de tu iPhone directamente en ese televisor. Eso será excelente para que, por ejemplo, puedas ver tus películas o tus series de tus servicios de streaming directamente en el televisor del hotel, para que tengas una experiencia un poquito más amena cuando estés viajando o quedándote en un hotel. Otro cambio que Apple hizo con iOS 17.3 es colocar un área para que puedas ver el estado de la garantía de todos tus equipos directamente desde tu iPhone. Para poder verlo, vamos a ir aquí a la parte de configuración, vamos a la parte de general y hacemos clic aquí en la parte de Apple Care y garantía, y ahora el teléfono te estará mostrando todos los dispositivos que estén vinculados
con tu cuenta de Apple para que puedas ver entonces la disponibilidad de la garantía de esos dispositivos. Aquí puedes ver cómo mi iPhone sí tiene Apple Care Plus con la parte de robo y pérdida, y aquí me muestra las otras computadoras que tengo vinculadas a mi cuenta de Apple, como por ejemplo una MacBook Air, mis audífonos. Aquí me está diciendo que ya la cobertura caducó y así puedo ver el estatus de la garantía. Por ejemplo, yo me compré hace poco un nuevo Apple TV, pues aquí puedo ver que si quiero puedo añadirle este seguro de Apple Care Plus directamente a mi Apple TV, directamente desde mi iPhone. Así como vimos en las versiones beta de iOS 17.3, finalmente la compañía ha lanzado la función de listas colaborativas dentro de Apple Music. Esto significa que vas a poder crear una lista de reproducción que vas a poder compartir con tus amigos y familiares para que cada persona pueda añadir una canción directamente a esta lista de reproducción. Esto será excelente para cuando, por ejemplo, vas a viajar en un carro por mucho tiempo, pues entonces cada persona puede añadir las canciones que quiere escuchar y así no va a haber ninguna pelea ni ninguna discusión cuando estén manejando. Otro factor bien interesante de esta función de listas colaborativas es que cada persona va a poder reaccionar dependiendo de lo que está pasando en la canción, utilizando diferentes emojis para que entonces las personas que están en esta lista de reproducción puedan ver cuál canción realmente les está emocionando a las otras personas, para de esa forma crear como una especie de red social directamente en estas listas de reproducción. Y por último, la nueva función de iOS 17.3 realmente es un nuevo fondo de pantalla para celebrar el mes de la herencia afroamericana aquí en Estados Unidos, y para poder acceder a él vamos a ir aquí a la parte de configuración de personalización en una pantalla de bloqueo, le damos aquí a más y bajamos un poco hasta la parte de unidad, que es la área de donde obviamente Apple celebra a los afroamericanos aquí en Estados Unidos. Y como puedes ver, aquí tenemos unas florecitas, tenemos los pasados que la compañía ha hecho, pero este realmente es el nuevo. Y aquí, como puedes ver, tenemos unas flores, ¿verdad?, al estilo de la cultura afroamericana o la cultura negra. Le damos aquí a agregar, vamos a decir que los queremos para los dos fondos de pantalla, y aquí tenemos este estilo en tu teléfono. Cabe la pena recalcar que este diseño tiene también una particularidad bien interesante para los teléfonos que utilizan la pantalla siempre activa, para que tengas un estilo diferente que va cambiando poco a poco dependiendo de si tienes o no este sistema de pantalla siempre activa. Y con este último detalle hemos llegado al final de este vistazo a todos los cambios y nuevas funciones de iOS 17.3. Déjame saber aquí en la sección de comentarios cuál de todos estos cambios para ti fue el que más te gustó. ¿Piensas activar esta función de modo antirrobo? ¿Y qué otros cambios te gustaría ver en estas versiones de iOS 17 en lo que queda de esta actualización? Si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.